Javier Ortega Sí, Smith. parece, Eduardo, que lamentablemente los españoles no nos dejan o quieren no dejarnos otra opción que elegir entre dos opciones terroríficas. Y es o seguir apostando por la vieja política de la corrupción, de la inutilidad, de los que entienden la política como un negocio para servirse a sí mismos a costa de los ciudadanos, y aquellos que a su vez lo que creen es en la política de la imposición y el totalitarismo. En las tres versiones nada aceptables, como son los que entienden la imposición de la política del secesionismo, y ahí entraría pues el PNV, Convergencia y Unión y todos los grupos que solo buscan la política de la disgregación, del enfrentamiento y de la ruptura. La otra opción de la imposición totalitaria de quienes nos quieren meter el populismo camuflado de políticas sociales, pero que en definitiva es el viejo marxismo. Hablamos de Podemos, de Izquierda Unida y de todas las mareas estas negras que les acompañan por toda España. Y en tercer lugar ya la versión del totalitarismo más radical, la del terrorismo, como este concejal que está relacionado con grupos terroristas. Parece que en España no tenemos otra opción, o seguir tragando a la vieja casta en aquello del voto útil, en aquello de que, hombre, siempre será mejor que el marxismo, siempre será mejor que el secesionismo y siempre será mejor que la imposición terrorista, pues seguir optando por estos. Y yo aquí tal vez discrepo un poco con el juez Elpidio en cuanto a que ya no es un problema de personas, no es un problema de que hay 3 o 4 o 5 o 25 corruptos en un partido. Es un problema de que el sistema está viciado, el sistema está enfermo. Nos están vendiendo a los españoles de que esto es la democracia, y esto no es la democracia. Esto es una partitocracia, donde un puñado de intereses se han repartido el poder, se han repartido las haciendas, se han repartido los derechos entre ellos, dejando al margen al pueblo soberano español. Y hay quienes, de momento minoritarios, pero que creemos que llegaremos a convencer o a movilizar a la inmensa mayoría de los españoles, los que creemos que la política es otra cosa, es una cuestión de principios, de valores, de ideas, de creer aquello en lo que defiendes, que nada tiene que ver ni con la imposición totalitaria, ni con la corrupción, la inutilidad o el negocio que algunos han entendido la política. Así que parece que esto es lo que tenemos, ¿eh? O elija usted entre lo peor o entre lo malo de siempre. Pues mire usted, queremos elegir algo nuevo, algo distinto, que cambie la forma de entender la política, ¿no? Yo añadiría una cosa, no sé si el juez estará de acuerdo conmigo, en que estando procesado por este grupo, o en concreto no el grupo, sino alguno de sus miembros, por estas canciones, no sería descartable que la Fiscalía solicitase algún tipo de medida cautelar, porque en definitiva lo que se prevé que puede ocurrir en ese concierto a tenor de las letras es que ese acto, ese concierto, sea un acto de apología al terrorismo. Es decir, si son presuntamente autores de unos hechos que podríamos calificar, pues esto, de apología al terrorismo, el hecho de que celebren un concierto público tiene todas las posibilidades de que todavía se incentive más eso. Entonces, que se tomara una medida cautelar, decir, oiga, no, pues mire, usted no puede celebrar esto, pues porque preveemos, es decir, la justicia tiene que actuar es como cuando se prevé que puede haber incidentes. Te dicen, oiga, censura previa no, porque todavía no ha habido incidentes. No, hombre, es que se prevé que va a acabar esto en una batalla campal. Un Madrid-Barça. Un Madrid-Barça. Bueno, pues entonces tomamos medidas, suspendemos un partido o suspendemos un concierto. Pues esto es lo mismo. Oiga, si se prevé que en esas canciones, en ese concierto, puede haber exaltación, injuria, vejación de las víctimas del terrorismo, apología al terrorismo en definitiva, pues suspéndase como medida cautelar hasta que se resuelva en la vía judicial. Oye, si este señor sale absuelto, este personaje sale absuelto y al final los jueces consideran que no ha incurrido en ningún tipo de delito, pues bueno, pues tendrá que celebrar o incluso podrá pedir él la indemnización que corresponda por lo que haya perdido ese concierto. Pero a priori sí se pueden tomar medidas y eso no es censura, eso es aplicación de una medida cautelar. Estabas hablando tú, Javier, dando ya la... Bueno, no, decía que era un poco apostillar que ciertamente estaba comentando el vídeo la idea de que entramos en una nueva etapa donde, bueno, pues ese bipartidismo, que yo discrepo que sea un bipartidismo, yo creo que realmente lo que ha habido en España estos 30 años ha sido un cuarteto
porque si nos fijamos siempre era Partido Popular, Partido Socialista y siempre con la postilla por un lado de cualquiera de los nacionalistas que se iban alternando, ¿no? Por un lado era el PNV, tocaba unas veces, otras veces tocaba Convergencia y Unión. Pero es verdad que la etapa en la que se ha entrado es una etapa donde va a hacer falta pues mucho más acuerdo entre las distintas formaciones. Pero claro, yo digo, acuerdo siempre que los acuerdos no sea poner en tela de juicio la unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, el Estado de Derecho, en fin, una serie de principios que no son negociables. Yo lo siento mucho, pero esto de que estamos cambiando cromos a ver quién gobierna y se está poniendo encima de la mesa nada menos que si va a haber o no va a haber referéndum sobre la cuestión de la supuesta autodeterminación, que no es otra cosa que la secesión de una parte de España, pues eso no puede ser materia de negociación. Como no puede ser materia de negociación, por ejemplo, como pretenden algunos, el PNV en concreto, que debe entrar en la negociación de cualquier apoyo la impunidad de los terroristas, la excarcelación de los terroristas y el borrón y cuenta nueva. Pues eso no es negociable. No es negociable porque ha costado la vida a 900 españoles y millones de daños causados a todos. Con lo cual, hay cosas que no se pueden negociar. Se podrá negociar, por supuesto, un plan de ordenación, se podrá negociar una nueva ley de financiación, una nueva ley de lo que sea, ¿no? Sobre en qué se va a invertir más o menos. Y dependerá ahí de la ideología política de cada uno de los negociantes. Pero hay cuestiones que no pueden ser negociables. Que he citado 2 o 3, pero seguro que somos capaces de encontrar 7 u 8 cuestiones que no son negociables. La libertad, la democracia, España, las víctimas del terrorismo no pueden ser nunca materia de negocio. Claro, yo quería rebatir 3 cosas muy rápidas. Es que vamos a ir al Tribunal Constitucional por lo de la Consejería de Exteriores de Cataluña, pero antes, sí, brevemente, vamos a ver, el debate que yo estaba planteando no es una cuestión, porque el federalismo tenemos que tener claro que no es más que una trampa. ¿Y por qué? En España estoy hablando. Yo no siquiera he dicho que yo sea federalista. Yo digo que hay una posición federalista. Quiero contrarrestar esa posición. El federalismo en Estados Unidos está muy bien, la confederación en Suiza está muy bien y en Alemania el federalismo está muy bien. Hay muchos problemas también en Estados Unidos, claro. No es una cosa que haya llegado allí. Pero tenemos que tener claro, no caer en la trampa, porque el federalismo en España es la antesala del secesionismo. El federalismo, las confederaciones se crean entre estados que son independientes para unirse, ser más fuertes y convertirse en un estado unitario o en un estado federal o confederal. Pero cuando una nación está unida como España desde hace muchísimos siglos, es una trampa el romper lo que está unido para decir que con eso vas a estar más unido. No. Si precisamente los que abogan por el federalismo en España lo hacen como paso intermedio, entre otros el PSOE, como paso intermedio para lograr luego decir, oiga, pues yo como soy un Estado federal, ahora me desvinculo de la federación. No, es que esto no es un Estado federal, esto es una nación unida desde hace muchísimos siglos. Segunda cuestión muy rápida, yo no estaba defendiendo, ni desde Vox defendemos una posición de Estado unitario ni centralista. No, nosotros decimos que debe haber un gobierno, un poder ejecutivo, que debe haber un poder legislativo, nada más, un solo parlamento, y que debe haber un solo Tribunal Supremo como máximo órgano. Eso no tiene nada que ver con que haya una descentralización administrativa, nada tiene que ver. Y tercera cuestión, y con eso termino, para no interrumpirle más a Eduardo, que es la cuestión del Tribunal Constitucional. El problema del Tribunal Constitucional es que es un tribunal concebido y desarrollado a lo largo de estos años como un tribunal político en el que no se han sentado magistrados. Muchos no eran ni siquiera magistrados, eran abogados, sino que, con el debido respeto a la profesión que tenemos todos los que estamos en esta mesa. Pero yo creo que el Tribunal Constitucional ha empezado a caer y a funcionar peor cuando ha habido jueces. Políticamente. Mientras había catedráticos de universidad que tienen otra experiencia a la hora de dialogar y de hablar y ponerse de acuerdo, en el momento que empezaron ahí ante al jueces a manta, el tribunal totalmente de acuerdo, pero el problema ya no son las personas que lo forman, el problema es la concepción que es un tribunal político y que se ha dedicado, en función de las mayorías o minorías políticas que hubiera, a llevar las sentencias hacia un sentido u otro. Por eso desde Vox lo que proponemos no es, yo no utilizaría el término cargárselo, sino reconvertir el Tribunal Constitucional actual político en una sala sexta del Tribunal Supremo profesional, con magistrados de carrera y, por tanto, que defiendan las cuestiones constitucionales desde una visión estrictamente jurídica. Nada más, perdón, Eduardo. Tienes toda la razón, Alfredo. Es decir, ahora algunos quieren rascarse las vestiduras viendo este nuevo paso en el desafío secesionista con lo de las embajaditas y demás. Pero es que, como muy bien decía Alfredo, es que llevamos 30 años permitiendo desde los gobiernos de la nación, Partido Popular, Partido Socialista, Partido Popular, permitiendo que haya una comunidad autónoma que con dinero de todos los españoles, eso no lo pagan los catalanes, ni lo pagan los vascos, ni lo pagan los gallegos, ni lo pagan los de Castilla, lo pagamos todos los españoles, se estaban abriendo una detrás de otra llamadas embajadas o
eufemísticamente, oficinas de intereses económicos. Pero en definitiva no era más que hacerle la competencia a una competencia exclusiva, valga la redundancia, del Estado, y además con una competencia desleal con otras partes de España. Esta es la primera cuestión que hay que dejar claro. Oiga, no se hagan ustedes ahora de nuevas, ustedes lo han permitido. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué está tardando la Fiscalía y la Abogacía del Estado en interponer en este mismo momento por la querella correspondiente por presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional? ¿Cómo que a usted no le da la real gana? ¿Pero cómo que usted no le da la real gana? Y luego, por supuesto, petición inmediata al Tribunal Constitucional de que a través de los órganos de la jurisdicción ordinaria competente procedan, 1, clausurar ese local, 2, si fuerzan la cerradura o entran allí, detención por un quebrantamiento de una orden judicial, etcétera, etcétera. Pero es que basta ya de andarse con paños calientes. Procesados todos estos secesionistas, como por cierto, que nadie se asuste, esto se haría en Francia, en Inglaterra, en Alemania, no se toleraría... En Portugal. En Portugal, en Portugal, que por ejemplo, como muy bien sabe... Claro, en Cabo Verde, como muy bien... Si en Cabo Verde alguien quiere romper Cabo Verde, el Estado tiene que intervenir. Yo me acuerdo que ponía un ejemplo una vez y me miraban con cara de sorpresa. Ustedes, imagínense que en España decimos que tendrían que estar prohibidos los partidos secesionistas. Bueno, antidemócrata, fascista, franquista, nos llamarían de todo. Bueno, resulta que en Alemania, por ejemplo, que nadie se atreva a decir que no sea una democracia, en Alemania no están permitidos por la Constitución aquellos partidos que atenten contra, como es lógico y normal. Por ejemplo, en Portugal, nuestros vecinos, sí. Como quieras crear un partido político de ámbito regional, cuyo objetivo sea nada más que una parte del territorio portugués, no te admiten esto. ¿Por qué? Porque entienden que la soberanía nacional pertenece a todos y usted debe defender los intereses de todos los portugueses, no solo los de una parte. Bueno, pues aquí tenemos la paradoja de que no solo se permiten los partidos secesionistas, es que se les financia y encima, cuando llevan a cabo acciones en rebeldía, en secesión, claramente atentatorias contra el Estado constitucional, contra la unidad de España, encima se les tolera. Bueno, pero basta ya de ponerse de rodillas. Actúen, que no pasa nada, no pasa nada. Lo mismo decían cuando había que ilegalizar a la franquicia proetarra de Ribatasuna. Arderá España, se levantarán las calles. Para continuar, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Elpidio respecto a las distintas situaciones, porque ha juntado por un lado la cuestión que estábamos hablando de las embajadas, del desafío... Del derroche económico. Sí, el desafío secesionista por un lado, luego ha traído a colación una caja de ahorros pública y todo el chanchullo que ha habido allí entre políticos, sindicalistas y ladronzuelos de 3 al cuarto. Y créditos concedidos a mansalva sabiendo que no se podían devolver y avisándolo el Banco de España en la nota chiquita, pero diciendo, oye, que corres peligro, que no prestes dinero así. Pues todo esto que los españoles ven estupefactos en los medios de comunicación, un día salta por un lado, un día son las cajas de ahorro, otro día son la corruptela, otro día son los secesionistas, todo esto, nosotros desde Vox venimos repitiendo sistemáticamente lo siguiente, y nos miraban como a los locos, los extraños. En España no solo hay una crisis económica, las crisis económicas vienen y van, y dependiendo en qué momento histórico estés, pues lo que antes se consideraba una crisis, luego se consideran desajustes económicos pasajeros. Es grave la crisis económica, sí, pero es mucho más grave, y esto tenemos que tenerlo claro todos los españoles, la crisis nacional, la crisis de las instituciones y la crisis de valores. Esas son mucho más graves. ¿Por qué? Porque si tenemos una crisis nacional, si no existe realmente un Estado fuerte, o lo que nosotros venimos diciendo, el Estado se encuentra en suspensión. Es decir, el Estado no actúa, el Estado no hace nada, tiene parálisis total. España está en manos ahora de los funcionarios públicos y de su honradez. Pero claro, pero ¿dónde está? No hay gobierno. Es decir, cuando una nación está en crisis, cuando no tiene clara su propia identidad, su razón de ser, pues pasa esto, que 4 bandarras deciden que se la cargan y el resto mira estupefacto diciendo, es que tengo que soportar esto. O cuando las instituciones se desprestigian a sí mismas porque no tienen ni el convencimiento, ni la voluntad, ni el crédito de decir, no, esto es intolerable, yo salgo a defender la jurisdicción. O cuando nos encontramos, por ejemplo, como muy bien mencionaba Eduardo, con una quiebra absoluta de la división de poderes, donde todo está mezclado, donde nadie sabe distinguir ya entre lo que es un ejecutivo, un legislativo y un judicial, donde todo es lo mismo, porque todo depende de lo mismo. Esa es la verdadera crisis que tenemos, una nación que ya no se respeta a sí mismo, que sus propias instituciones no la defienden. Y eso es lo grave, y eso es lo que hay que denunciar, porque todos estos casos, o sea, nadie está diciendo que en una nación no puede haber corrupción. Sí. Va a haber corrupción, va a haber robos.
Si el problema no es ese, el problema es cómo reaccionan los mecanismos que tiene el Estado para, como el que tiene una enfermedad, pues rápidamente los anticuerpos para intentar paralizar esto. El gran problema es que esa pequeña infección que nace en un sitio, aquí corre como la pólvora o como el cáncer y termina invadiendo todo. Y el pobre español que sí, ese cumple la ley, ese paga sus impuestos, ese sufre las penurias de una baja pensión o de estar en paro y no lograr. Paga sus impuestos, según una de las pretorianas que defienden a la infanta Cristina, porque es un eslogan publicitario, eso de que Hacienda somos todos. Ahora, pagamos los que pagamos, luego están los que no pagan nunca. Una pregunta, las generaciones futuras se van a acordar de todos nosotros. Ya lo están haciendo. Porque en este momento, y salía ayer la noticia, el 110% de la deuda pública de la deuda soberana que se ha generado, la van a tener que pagar cuántas generaciones después. Y los intereses. Es que estamos hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Sí. Y eso a estos políticos no se les oye decir nada, ¿verdad? Sí, es